Mi nombre es Encarna Lacreu, actualmente soy la gerente de Servio Auxiliar y Biolimpia y empecé este proyecto en el 2020, en plena pandemia. Gracias al programa YAM de la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo, me ha ayudado un poco a canalizar el proyecto de negocio. Pues bueno, Servio Auxiliar tiene dos vertientes. Por un lado está el área de productos de limpieza a granel, donde se está instalado dentro de un municipio, el municipio del Puerto de Sagunto. Tenemos una tienda dentro del mercado municipal y ahí pues las señoras vienen y se echan el producto. Y por otro lado tenemos los servicios de limpieza de edificios y locales, en comunidades o incluso para la limpieza de apartamentos turísticos. Entonces nosotros, a raíz de unas actividades formativas que se hicieron a través del Labora, se decidió también un poco darle un impulso a todas estas personas que tenían este tipo de acción formativa, de certificado de profesionalidad. Y empezamos a ponerlo en marcha pues en junio del año pasado, el tema de la limpieza en instalaciones públicas y privadas de edificios. Entonces, por un lado tenemos la gama de productos a granel para mejorar la economía sostenible y minimizar el impacto medioambiental en cuanto a la gestión de residuos y de plástico, básicamente, y por otro lado la economía social, que muchas veces pues son hombres o mujeres que no tienen muchos recursos, pues también les hemos dado una oportunidad para poder trabajar. Empecé en plena pandemia, pues que me aburría en casa y no sabía muy bien qué hacer, y empecé un poco pues a investigar qué podía hacer para mejorar mi comarca. Y como fue muy acuciante el tema de la limpieza y demás, consideré que era una buena oportunidad poder poner en marcha este proyecto. Y luego, pues por pura rebeldía, pues a veces también cuando abrimos el armario donde están todos los productos de limpieza y ves 500.000 botellas de limpieza y en la basura que caen 20.000 botellas de plástico, pues decidí pues un poco también darle otro tipo, un cambio al modelo de compra de productos. Porque soy una persona súper inquieta, entonces me gusta tener nuevos retos, volverle a darle una visión, misión y valores a lo que es el negocio, y este programa la verdad es que me ha ayudado un poco pues a canalizar ciertos puntos fuertes y puntos débiles de lo que es el proyecto, y me ha permitido también un poco facilitar la comunicación de ambas entidades, tanto Servio Auxiliar como la marca o submarca que es Biolimpia, para el tema de productos. Y a más pues me ha invitado también un poco a configurar ese proyecto que aún estaba en una fase inicial, y de hecho considero que sigue estando en una fase inicial, porque el programa también me ha abierto nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas líneas de negocio, y considero también que posiblemente el tipo de empresa, que era una SL, pues estoy barajando, gracias a este programa, nuevas alternativas de empresa. Estoy mirando entre un centro especial de empleo o una cooperativa de trabajo asociado. Pues básicamente el reto es pues posiblemente cambiar la estructura organizativa de la compañía, porque si tomamos la decisión de no ser SL, sino ser una nueva unidad de negocio totalmente diferenciada, pues vamos a poder aprovechar muchas cosas que ya estaban hechas, pero sí que es verdad, a nivel estructura organizacional, vamos a tener que cambiar toda la política. No es lo mismo que haya una gerente y una serie de accionistas, que a partir de ahora pues que se trabaje en colaboración, en cooperación. Entonces el modelo organizativo a nivel horizontal consideramos que va a ser trivial para este nuevo enfoque.
Nosotros, en cuanto al impacto medioambiental, como te he comentado antes, pues todo es a través de envases a granel. Entonces nosotros reutilizamos todos los envases y luego a más el personal de limpieza tienen sus propias botellas también reutilizadas. El envase es más pequeñito para que no vayan tan cargadas, los carros son más ergonómicos, incluso tienen como una especie de cesta y los hemos involucrado mucho en que solo apliquen aquel producto que sea necesario, que no echen más producto por echar, sino solo la cantidad justa y necesaria para proceder a esa limpieza.